buenos días a todos, a todas, gusto saludarlos. Quiero darle y muy contento de estar acá en este congreso tan importante de un sector estratégico del país. Quiero presentarme, soy Gustavo Moreno, senador de la República. Hoy soy el presidente de la Comisión Sexta del Senado de la República, que es la comisión encargada del transporte, de la infraestructura de este país. Quiero darle un cordial saludo muy especial al presidente de Fedetranscarga, Henry Cárdenas, al vicepresidente Arnulfo, a la junta directiva, a todas las más de 120 empresas federadas afiliadas a este importante gremio que genera cerca de 10.000 empleos. Y gracias por la invitación. Y quiero decirles que desde el Congreso de la República, desde el Senado, hemos venido trabajando, defendiendo un sector tan importante para este país como es el transporte de carga terrestre. Ayer precisamente citamos a la Comisión Sexta y como presidenta al ministro de Transporte, a la directora del INVIAS, a la presidenta de la ANI, para hacer un debate de control político en un tema como es el transporte aéreo también en este país, el transporte de carga aérea que se ha venido bajando mes tras mes durante este año de este gobierno. Y yo quiero iniciar por algo tan importante que ahorita lo hablaban los panelistas. Nosotros llegamos hace un año también en compañía del gobierno nacional. Y hemos venido trabajando por un tema y haciendo un debate de control político que como senador hemos citado al tema del precio del galón de gasolina en este país, que va a afectar y que viene afectando el costo de vida de los ciudadanos. Pero también sabemos, y se lo planteamos al ministro de Transporte, a la pasada ministra de Minas y Energía, del problema hoy que genera un galón de gasolina alto, que lo anunciaba también la mayoría de carros de transporte de carga son de diésel, que hoy no ha subido y que decía el nuevo ministro de Hacienda apenas se restabilice el tema de la gasolina, iniciará con el diésel en Colombia. Esto va a afectar sin lugar a dudas el gran costo de vida de los ciudadanos, de alimentos, de vivienda. Todo el tema de la inflación también que tiene que ver cada mes que sube el galón de gasolina, sube 0.6% la inflación en este país. Sabemos bien que hay un hueco fiscal y se lo planteamos al gobierno nacional de 37 billones de pesos en el Fondo de Estabilización de los Combustibles. Pero van más de 11 alzas consecutivas durante este gobierno. Y nosotros le planteamos al gobierno nacional que sabemos que el gobierno tiene que estabilizar el fondo de los combustibles, pero como senadores de la República le hemos planteado desde el Congreso de Colombia que tiene que haber otra alternativa aparte de trasladarle ese hueco fiscal a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país. Y se lo planteamos al gobierno. 11 millones y medio de colombianos votaron por este gobierno. De esos 11 millones y medio son las personas de estrato 1, 2 y 3. 11 millones y medio de motocicletas, de personas que tanquean al día y que se ganan la vida en una motocicleta, son los que se están viendo afectados hoy por el precio del galón de gasolina. Y le dijimos al gobierno en ese Plan Nacional de Desarrollo que teníamos que buscar otra alternativa para estabilizar el fondo de combustibles. El gobierno planteaba en la reforma tributaria y en el Plan Nacional de Desarrollo un tema que tenía los recursos para el Metro de Bogotá, para tener un nuevo trazado y un nuevo proyecto y que tenía cerca de 20 billones de pesos
para el trazado, si ya se había licitado, ya estaban dando, le dijimos, pues esos 20 billones, señor presidente y ministro de Hacienda, que ustedes tienen para un proyecto como el Metro de Bogotá, que ya están dando, ya se contrató y que cambiar otra vez el proyecto, miremos en cómo metemos ese dinero al fondo de estabilización de los combustibles y busquemos otras alternativas, tarifas diferenciales, miremos cómo seleccionamos transporte público, transporte de carga, que a diario se mueven en este país haciendo un servicio público, no se le cobre, se le traslade a los ciudadanos. Este gobierno, como se lo planteaba, tiene que hacerle frente a ese fondo de estabilización. Y en los próximos días vamos a hacer un debate de control político, y soy senador citante al precio de estabilización de los combustibles en este país. En Colombia pasamos de agosto, como lo dice la diapositiva, de 9.339 un galón de gasolina a 14.364 pesos en algunos sectores de este país, y ahí lo vemos en algunas ciudades, la variación. Yo soy un senador santanderiano y se lo planteamos al gobierno. Acá tenemos la refinería más grande del país, generamos el 77% del combustible que mueve Colombia, y lastimosamente aquí se pagan uno de los galones de gasolina más caros de Colombia. Y hay unas tarifas diferenciales, como las tenemos en algunos municipios por ser fronterizos, en Nariño, en Pasto, en Cúcuta. Y lo que les queremos plantear al gobierno es que también tengamos unas tarifas diferenciales en algunos sectores de este país. Ahora quiero hablar también, y como presidente de la Comisión Sexta del Senado, y escuchaba ahorita a un delegado del Ministerio de Transporte, el tema de infraestructura de este país. Hoy el gobierno nacional no tiene ninguna excusa. Nosotros aprobamos un plan de desarrollo de 100 billones de pesos hace 6 meses. Se aprobó una reforma tributaria por 23 billones de pesos. Se aprobó una edición presupuestal de 16 billones de pesos. Y le hemos pedido al gobierno cuál ha sido el nivel de ejecución en cada una de las carteras. Y citábamos a debate de control político al ministro de Transporte, una ejecución del 22% en materia de infraestructura de este país. Y le pedíamos al gobierno nacional cuáles son los grandes retos en materia de infraestructura vial en Colombia. Hoy tenemos una ruta del Sol que pasa por acá por el departamento de Santander, sector 1, sector 2, en mal estado, que necesita una recuperación de esa infraestructura. Y lo decía ahorita el vicepresidente, y lo hacíamos en debate de control político a la directora del INVIAS. De esa edición presupuestal, de esos recursos, se giraron 8 billones de pesos para el tema de infraestructura. Pero nos dice el gobierno que esos 8 billones va a ser para infraestructura terciaria de este país a través de las juntas de acción comunal. Nosotros le decíamos, presidente y directora del INVIAS, ¿cómo va a ser el tema del modo de contratación de 8 billones de pesos a través de las juntas de acción comunal? ¿Quién va a controlar? ¿Quién las va a vigilar? ¿Quién va a auditar esas juntas? Y este es un tema de unos trazados tan importantes, y aquí hay muchas personas de Boyacá. Una vía tan importante como la transversal del Carare, que interconecta Boyacá al Magdalena Medio Santanderiano, que necesita una importante inversión. Una vía como Curos-Málaga, digamos el departamento de Santander. Son corredores estratégicos que unen e interconectan a Colombia. Nosotros hemos venido diciéndole al gobierno nacional que Colombia hoy más que nunca necesita esos grandes proyectos de infraestructura en materia vial, doble calzada, la interconexión. Y los que no son de acá del departamento de Santander, le hemos pedido al presidente de la República, a Gustavo Petro, que hoy el departamento de Santander tiene que convertirse en uno de los nodos logísticos multimodales más grandes de América Latina y de Colombia.
Tenemos la recuperación del río Magdalena, y este es un triángulo de desarrollo que se lo quiero mostrar. 1.5 billones el pasado gobierno aseguró para la navegabilidad del río Magdalena de Barranquilla a Barrancabermeja y La Dorada. Se está terminando la ruta del cacao que interconecta el departamento de Antioquia con la capital donde estamos, Bucaramanga, en doble calzada. La vía Yuma que interconecta interconecta la ruta del Sol, sector 1, sector 2, con el río Magdalena, Ayondó, Antioquia. En el Plan Nacional de Desarrollo quedó plasmado un aeropuerto, el segundo aeropuerto más importante de carga de este país, que va a quedar sobre el Magdalena Medio, que eso va a permitir que este sector, esta zona del país, se convierta en un sector logístico multimodal. Hoy aquí, muchos que conocen, al lado del río Magdalena y aquí en Barrancabermeja tenemos Impala, una inversión de una empresa multinacional de 4.000 millones de dólares, donde se tiene el terminal multimodal más importante de América Latina y de Colombia, que solamente está en una operación del 0.5%, y que nosotros le decíamos al gobierno nacional en ese momento operar, y que como Comisión Sexta del Senado de la República, donde somos 13 senadores y senadoras, para nosotros el sector transporte tiene que ser un eje fundamental de este gobierno, y también el tema de infraestructura vial. Hay que recuperar la infraestructura vial de Colombia, las doble calzadas. Sabemos lo que pasó con lo de Odebrecht, pero no se puede abandonar lo que ya se tenía y lo que se traía, y es lo que hemos venido pidiendo al gobierno nacional. Hay que seguir esos grandes proyectos en materia de infraestructura. Hoy están acá, Bucaramanga es la cuarta economía de este país. Es la cuarta economía y el cuarto departamento, y lastimosamente no tenemos una interconexión en doble calzada Bucaramanga, Bogotá. Hoy una persona para ir a la capital del país, de la cuarta economía de Colombia, se demora 10 horas en una vía en carril bidireccional. Y lo logramos incluir en el Plan Nacional de Desarrollo. Y le estamos diciendo al gobierno nacional que los proyectos no se pueden ver interrumpidos por falta de recursos, porque hoy los recursos están. Se abrieron la frontera con Venezuela hace unos meses, pero no tenemos una interconexión en doble calzada con Cúcuta, con Pamplona, Bucaramanga. Hoy necesitamos, y hay una vía que ya se está en un contrato que va andando, pero es importante tenerles una edición presupuestal. Yo ahorita hablaba acá con el ministro de Transporte, que viene mañana, y que ha estado en varios debates de control político en el Congreso de Colombia. Aquí estamos, de verdad, yo le digo al presidente de este importante gremio de transportadores de carga, que para nosotros es muy importante esa conexión con el Congreso de la República y con el tema legislativo. Hoy están cursando varios proyectos de ley desde el Congreso de Colombia. Ahí se viene una reforma al sector transporte que va a estar en la Comisión Sexta del Senado de la República. Hoy está cursando una reforma ferroviaria desde el Congreso de Colombia. Para nosotros el sector transporte debe ser abiertamente debatido, que usted tiene las puertas abiertas cuando quieran ir al Congreso de Colombia, en los temas que nosotros vamos a abordar, de verdad están muy bienvenidos. Yo quiero abordar también un tema final, tengo ya poco tiempo, es este tema ferroviario. ¿Cuántos recursos se van a adicionar al tema ferroviario de este gobierno? No hemos recuperado las vías, la infraestructura, la malla vial primaria, secundaria de este país, y se quiere invertir una gran cantidad de recursos a temas ferroviarios. Y desde el Congreso y como senador le hemos planteado al gobierno que hay que recuperar solo algunos sectores, temas ferroviarios. Un ejemplo acá, la vía Chiriguaná-Caldas, que faltan 2.5 kilómetros para interconectar el río Magdalena con el tema férreo. Pero no se le pueden destinar tantos recursos, y se lo decía
decía acá, si está alguien de la Agencia Nacional de Infraestructura, que haremos muy prontamente un debate de los recursos que no se pueden ir a temas que hoy no tienen ningún avance. Un tema como vías terciarias, al tema de caminos comunitarios para la paz, y le decíamos al gobierno, tienen 8 billones de pesos ya girados en un programa tan importante para este gobierno, pero el nivel de ejecución ha sido del 0.7%, 7.000 millones de pesos, de 8 billones de pesos, en un año, con unos recursos ahí y necesitando vías en mantenimiento vial. Tema de una ruta del sol, donde vimos viajeros, muertes, vías que se cobraron por el mal estado de la vía, una ruta del sol como el sector 1 y sector 2. Para nosotros eso es importante. Y quiero finalizar con esto. Hoy están cruzando en el Congreso de la República 3 proyectos de ley en materia de peajes en este país. No es posible, y nosotros se lo planteamos al gobierno nacional, que peajes donde las vías están en mal estado, sectores donde supuestamente hay doble calzada y que se está cobrando un peaje de 14.000, 15.000 pesos para un vehículo particular, tienen pésima infraestructura, pésima malla vial, y no se le ha hecho ningún mantenimiento. Y hoy, por eso, desde el Congreso de la República, amigos y amigas, hemos hecho esa labor legislativa de control político al gobierno de este país, al ministro de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura, al INVIAS, para que verdaderamente se destinen los recursos a una mayor infraestructura. Y que lo decía el presidente de la República, que simplemente los que se movían por doble calzada eran el narcotráfico, pero aquí los que se mueven por las doble calzadas de este país es el turismo, el transporte de carga de Colombia, y a eso vamos a defenderlos desde la Comisión Sexta del Senado de la República, y como senadores estamos prestos a escuchar y a defender un sector tan importante como es el transporte de carga en Colombia. Muchísimas gracias. Fedetranscarga, Federación de Empresarios del Transporte de Carga.